Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, esto es un procedimiento que probablemente, si esto tuviesen que volver a hacerlo en la vida profesional, no lo van a hacer de esta manera, porque van a usar el atajo, entre comillas, con la línea de tendencia en Excel, pero está bueno para entender de dónde sale ese atajo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar el modelo exponencial linealizado y lo mismo con el potencial. El modelo exponencial, para linealizarlo, ¿qué tenemos que hacer? La variable dependiente o la variable de respuesta, que en este caso es del volumen, tiene que entrar como logaritmo. Perdón, ¿están viendo mi pantalla? No sé si la compartí al final. Sí, sí, se ve, profe. ¿Sí? El Power. Bien. Tiene que entrar como logaritmo. El DAP va a entrar como DAP. No hay que hacerle nada. Y cuando nos devuelva los parámetros, nos va a devolver el parámetro B y el parámetro logaritmo de A. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando veamos esos parámetros, este parámetro B va a ser igual al que ya tenemos. ¿O no? Va a ser el Sí. mismo. B y X no cambian. Exacto, B no cambia. Y el parámetro A, ¿qué vamos a tener que hacerle? No, logaritmo. Exacto, hay que ponerle el antilogaritmo para que después nos devuelva el parámetro A, que eso es lo que hace Excel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder graficar esta gráfica de dispersión y ajustar este modelo es pasar la columna de volumen a logaritmo. Y fíjense que acá en la presentación hay una llamadita que dice que en Calc el logaritmo para las transformaciones se escribe como ln de logaritmo natural, paréntesis, y ahí vamos a hacer referencia al volumen. Entonces yo les sugiero acá que armen una columna nueva. Si quieren, fíjense en mi pantalla y lo van haciendo, así no se pierden. Le vamos a poner logaritmo del volumen con corteza. Perdón, profe, ¿eso lo hacemos en la hoja 1 o no? Al lado de las otras columnas. Ah, exacto, como una Al lado de columna observaciones. adicional. Ah, ok, Exacto, ok. sí, sí. Vamos a copiar el formato si quieren, así queda igual. Logaritmo del volumen. Ponen igual, logaritmo natural, abren paréntesis y seleccionan la celda volumen y le dan enter. Avísenme si lo hicieron y si entendieron cómo hacerlo. Puede ser, no, profe, que no estaba viendo, perdón. Sí, vamos de nuevo. Acá lo que hice en realidad fue poner el título de la columna, ponemos igual, de esta manera estamos señalando que abrimos una función, la función es logaritmo natural, ¿sí? Abren paréntesis, seleccionan acá la primera fila del volumen, esta, cierran paréntesis y le dan enter. ¿Lo tienen ya los tres? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora nosotros tendremos que calcular de esta misma manera el logaritmo de todos los volúmenes, no solamente el primero. Entonces lo que vamos a hacer es, para no escribirlo todo el tiempo, porque son 37 números, separan en la primera celda y vieron que les aparece un cuadradito Sí, de abajo a la acá para derecha. abajo. Exacto, lo pican y lo arrastran para abajo. ¿Hacemos con todos, con los 37? Sí, Exacto, ¿no? con los 37, tiene que quedar así. Sí, sí, sí. Avísenme si ven más o menos la pantalla. Sí, se ve chiquito, pero se entiende igual. Bien. Si tienen dudas, una cosa que pueden hacer para probar es, por ejemplo, separan en cualquiera de los logaritmos recién calculados. Esperen, háganlo y después avísenme cuando están mirando mi pantalla. Sí, que te aparece ahí arriba de en qué celda estás. Claro, Hacer uno logaritmo. pica ahí arriba y la celda se pinta de color. Entonces sabemos que está operando sobre la celda que nosotros queremos operar. Voy a correr todos estos gráficos un cachito para allá.
Así hacemos espacio, porque tenemos que armar un par de gráficos más. Bueno, entonces ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Y hacer lo mismo, nada más que con las celdas esas que están ahí. Sería el DAP, porque dijimos que el DAP entra como DAP, y en vez del volumen, como hacíamos antes, sería el logaritmo del volumen. Y hacemos lo mismo, vamos a hacer un gráfico de dispersión. Y en los elementos del gráfico vamos a poner, en el título veníamos poniéndole función local. Vamos a ponerle modelo exponencial linealizado. Así lo pueden separar del anterior. En el eje X, ¿qué va? La, En centímetros, bien. Y en el eje Y, ¿qué va? el volumen con corte. El volumen el logaritmo del volumen. Sí. Exacto, va el logaritmo del volumen con corteza. Y ahí le dan en finalizar. Y voy a volver a correr esto para acá, así no nos confundimos. Profe, sigue estando en metros cúbicos en el volumen, aunque sea el logaritmo. Claro, exactamente, sigue estando en metros cúbicos, solo que es el logaritmo del metro cúbico. Si yo no le puse los metros cúbicos, ahí se lo voy a poner. Ahí está. Bien. Claramente está linealizado ahora, ¿no? O sea, directamente lo que hace al aplicar el logaritmo en una de las variables, lo que hacemos es linealizar el modelo. Por eso cambia la distribución o cómo ven ustedes los datos. ¿Eso lo están viendo ya? Sí. Sí. Bien. Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es el problema? Yo busco acá, por ejemplo, miren un canchito de la pantalla, y yo les pregunto, ¿cuál es el volumen aproximado de un DAP de 15 centímetros? Vienen acá y me van a decir, y el volumen es -3. No, en las unidades reales no nos dice nada. Claro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, insertamos de la misma manera la línea de tendencia, solo que esta vez es lineal, y le vamos a pedir que nos muestre la ecuación y el coeficiente de determinación también, o sea, el R cuadrado. Y le damos en aceptar. $0.95, digo, el R cuadrado. Exacto, y si ustedes miran y comparan ahora un poco, ahora vamos a poner la comparación. Fíjense que el R cuadrado es exactamente igual si usan todos los decimales que en el gráfico, en el modelo exponencial que ustedes hicieron con la línea de tendencia exponencial. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. ¿Y qué pasa con el parámetro B? Es igual. Son iguales los valores. Es O sea, el valor B. igual. Exactamente igual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ponerlo eso en la tablita de resumen. Para que comparen, vamos a poner función exponencial linealizado. Ahí está. ¿Cómo es la ecuación entonces? Vamos a volver acá a la presentación. Es el logaritmo de I es igual al logaritmo de A por B más B por X. Ahí le hago un poquito de zoom por si lo quieren ir copiando. El R cuadrado es 0,95.
que acá estamos usando solo los decimales, pero ustedes ya vieron que es exactamente el mismo R cuadrado, no hay ni un decimal de diferencia, con lo cual estamos ay, no sé la palabra. Ay, alguien que me ayude. Estamos confirmando que es el mismo modelo, solo que lo hacemos de una manera o de otra manera. El parámetro A, ¿cuánto da? ¿Qué número tiene? ¿Cómo les da el parámetro A? 4,7. Vamos No, a ver. 4,74. Menos 4,740034 vamos a poner. Menos 4,740034. El parámetro B es 0,138561. Uy. ¿Están todos en esta pantalla? Sí. Muy bien. Fíjense entonces lo que habíamos dicho, que el parámetro B, lo voy a resaltar esto un cachito, es el mismo, ¿no? Es el mismo porque justamente en ninguna de las dos maneras entra como logaritmo, entonces es el mismo parámetro. ¿Qué tengo que hacer entonces con allá? ¿Qué tendría que hacer con el parámetro A para que cuando yo después aplique la función, la ecuación exponencial con esta forma, me dé el resultado en metros cúbicos normales? El antilogaritmo. Claro, entonces este parámetro, si yo le hago el antilogaritmo, me tiene que dar igual que este. Claro. Así que vamos a comprobar si eso es verdad. Y para eso tienen que escribir igual, x es el exponente en realidad para calcular el antilogaritmo de este parámetro A. Sí, no da lo mismo, pero está más o menos. Sí, porque le sacamos decimales. Espera que vamos Claro. Sí, porque le estuvimos sacando los decimales. Ahora que lo quiero corroborar si yo lo he hecho distinto. Sí, es eso. Eso quería chequear. Volvemos para atrás. Sí, no debería dar tan distinto. Déjenme comprobar algo para que les quede bien. No, yo acá le puse más decimales. Debe ser por eso. ¿Para qué le pongo todos los decimales? Ahí está. Pónganle. ¿Hasta qué decimales habíamos llegado? ¿Hasta el 3, 4? Sí. Pónganle el 8 y el 9, que son los decimales más. Y ahí les va a dar más. Dale. ¿Les dio? Sí, ahí me dio. Sí. Bien, ¿entendieron entonces lo que estamos haciendo y cómo opera la planilla de cálculo? Sí. Yo sé que esto por ahí es un vueltín, no lo van a hacer nunca así probablemente, en algún momento se van a acordar, pero lo que está bueno es que ustedes sepan, cuando ustedes hacen un modelo, aplican una línea de tendencia, ¿qué es esta ecuación que les está devolviendo Excel? ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a borrar todos estos colores, esto lo resalté para que ustedes lo puedan ver y visualizar más fácil. Vamos a hacer lo mismo con el potencial. ¿Cuál es la diferencia con el potencial? Acá les estoy mostrando en la pantalla. Que la X también tiene logaritmo. Claro que vamos a graficar el logaritmo del volumen y el logaritmo del DAF. Claro. ¿Y qué nos va a pasar? Más o menos lo mismo, porque nos va a devolver el parámetro B y el parámetro A en logaritmo. ¿Sí?
Así que vamos a la parte de datos, acá. Y vamos a agregar otra columna que sea logaritmo del DAP. ¿Y se acuerdan cómo habíamos hecho? Sí. Bien, se ponen igual, logaritmo natural y seleccionan la celda, en este caso es el DAP. Vayan guardando lo que hacen. Guarda ahora, miren un cachito, antes de insertar el gráfico. No estoy 100% segura de lo que les voy a decir, pero ustedes ahora si seleccionan el volumen, acá, ¿no? El volumen, y después seleccionan el diámetro, ustedes habían dicho que la columna que va a la izquierda siempre es la X y la columna que va a la derecha siempre es la Y. Sí, hay que seleccionar primero el DAP, el logaritmo del DAP. Habría que ubicar esta columna DAP adelante de la columna logaritmo del volumen. ¿Se entiende? Esperen que lo voy a hacer por las dudas, pero estoy casi segura que es así. Vamos a tener que reacomodar las columnas. Sí, vamos a hacerlo así, porque si no lo van a tener que cambiar como serie de datos y se va a complicar. ¿Saben cómo dar vuelta a las columnas? Avísenme, ¿eh? Yo si no. Ahí lo que hice yo fue inserté una columna antes y A moví mí la se me, columna del DAP. a mí se me tildó todo el programa, bro. ¿Habías guardado? No sé si había guardado lo último. Nah, se me murió. Nada, quedó todo en blanco. Ahora lo vuelvo a abrir. Ya, Bueno, este... Ay, programita. eso pasa, yo por eso se los advertí. Mientras voy a probar eso que les había dicho. Estoy casi segura que es así. Sí, lo pone al revés. Tenemos que cambiar la columna de lugar. Yo lo que hice fue agregar una, lo corté y lo pegué en el otro lado. Fue. Está bien, sí, hay varias formas. Lo que les tiene que quedar es la columna del DAP por delante de la columna de volumen. Emi, Ahora Lisa, hacemos lo mismo. ¿lo pudieron hacer? Sí. Bien. ¿Hacemos lo mismo del gráfico? Exactamente, lo mismo. Insertamos un gráfico de dispersión y vamos a poner los títulos. El título le veníamos poniendo función local, modelo sería este potencial, linealizado, y en el eje X, ¿qué vamos a tener? El logaritmo del DAP. Exacto, versus el logaritmo del volumen, en este caso. Lo vamos a acomodar acá abajo. Mauro. Al Mauri. Sí, profe. De que estoy haciendo. No digo nada porque estaba haciendo el gráfico. Pero sí, ya lo recuperé bien igual.
Sí, sí, sí. Yo no sigo hasta que no me den todos el ok. Este era modelo potencial. Linealizado. Lo mismo, insertamos la línea de tendencia. Lineal, muestre la ecuación, que muestre el R cuadrado. ¿Qué me pueden decir del R cuadrado y los parámetros ahora? ¿Lo pudieron hacer? Sí, Bien, vieron que el R cuadrado da es igual al exactamente lo potencial. mismo. Exacto. Ujú, sí. El parámetro B, ¿cuál es el parámetro B? Yujú. Uy, ahí escuché algo. Puede Vamos a ser armar Ahora sí menos estoy. cuadrado. el parámetro B, perdón. No, el B es el 2. No, Sí, sí, el Ah, el B, 2,79. sí, claro, que sí, son iguales, ¿no? Fíjense lo que habíamos, les muestro acá la presentación. El parámetro B sí, no va a cambiar, no. ¿no? Ujú. Uy, Bien, yo tengo un vamos. rebardo de gráficos, profe. Encima se me borró Sí, tres yo lo veces estaba seguidas. acomodando. A mí se me borró como 3 veces recién, por eso no decía nada, porque estaba recaliente. Bueno, no, pero ahí me avisan, ahí me paran y me dicen, aguántenme un cachito. Mira que había arrancado a putear la compu porque se me había borrado y no me gustó. Bueno, ahí les damos un minutito o 2 minutitos para que acomoden. Es importante que lo acomoden, por eso les insistí en ponerle bien los nombres, porque después se van a pegar un mareo cuando vuelvan a abrir la planilla. Sí, hay un montón de gráficos ahora. Sí, y además, fíjense que a todo le pusimos función local. ¿Qué quiere decir que es función Claro, local? Que estamos trabajando solo con el DAP. sí. Ahora vamos a armar otra hoja en esta misma planilla para que empecemos a trabajar con la función estándar. O sea que van a tener por lo menos un gráfico más, vamos a probar. Sí, están acomodando, sí, pero Cristian también estaba acomodando los... Dale.
¿Qué opinan? Hola, hola. No, porque no está dentro en el rango de los valores que habían puesto en un principio. Pero porque no va a aparecer en la línea esta. Ujú. Mm, mm. Sí, vamos a hacer después cuando terminemos de hacer esta parte más práctica, si se quiere, de modelación, vamos a hacer un punteo con estas cosas que está diciendo Alberto, porque incluso ustedes en PEDCO tienen un paper, un trabajo en realidad, de un ingeniero del INTA que elaboró una función de volumen estándar, que hoy por hoy es la que se sigue usando en toda Patagonia prácticamente para calcular el volumen de pino ponderosa, y todas estas cosas que ustedes están ensayando y viendo, después las vamos a ver en ese trabajo, como por ejemplo esto que decía Alberto, el rango. Nosotros si tuviésemos que darle esta función a alguien para que la use, sobre todo siendo local, ¿no? Que ya si es local todavía hay que ser más cuidadoso, ¿no? ¿Dónde fue elaborada la función? Eh, ¿Cuál es el rango de datos? Y probablemente le digamos a la persona, mira, más de 40 centímetros no uses para esta función, porque el diámetro máximo, si lo buscamos, creo que era 38, ¿no es cierto? Eh, claro, sí, sí, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle mañana. Es más, para mañana van a tener la tarea de pegarle una leidita a este trabajo que les estamos diciendo. Ahora al final, cuando terminemos, se los indicamos. Sí, ese lo estaba viendo a la mañana, el Del de los mate. ponderosos, sí. Exacto, sí, eso para mañana péguenle una leída, van a ver que es muy fácil de leer, porque es un trabajo técnico, es a lo que nosotros tenemos que apuntar, incluso cuando les explique cómo elaborar el informe, tendrían que apuntar a algo similar a eso. Así que mañana lo vamos a estar viendo más en detalle.
Pero si ya lo estuviste viendo, Mauro, por ejemplo, notaste que eso, el resultado de esa función es una función estándar, que es la que vamos a probar ahora. ¿Sí? Hasta ahora estuvimos trabajando con funciones locales, ahora vamos a hacer una función estándar. Pero antes terminemos acá, en el cuadrito de resumen, así ya les queda. Sí. ¿Pudieron poner ya los parámetros del potencial? Hola, hola. Perdón, ¿qué dijo, profe? El cuadro resumen que estamos armando, ¿pudieron poner los parámetros y el R cuadrado del modelo potencial? Sí, yo en A puse menos 10,2103. Estaba esperando que alguien me lo dicte. Sí, menos 10,21. 0374. 0374. Y el parámetro B vamos a hacer lo mismo, ya a esta altura igual ya me creen. No ven que este tendría que ser igual a este. Entonces vamos a hacer la misma prueba, ponemos exponente. Y vieron que nos da igual, ¿no? No sé si eso no es el O sea, con esto lo que les queremos mostrar es que no es que está haciendo magia. Y está bueno que ustedes sepan de qué se trata. Estoy poniendo una línea de tendencia, que incluso acá el Excel o la planilla de cálculo lo llama línea de regresión y de dónde saca los parámetros. Esto es un poco la idea de hacerlo de esta manera. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? No. No, profe. ¿No? Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes para ver si entendieron más o menos cómo viene la mano. Si yo ahora les digo, ¿no? Acá nos olvidamos de la base de datos y nos olvidamos de los gráficos. Ustedes ahora tienen 3 funciones. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bien, ustedes tienen 3 funciones locales. Si yo les pregunto que tengo un DAP de 31,7 centímetros, ¿cuál es el volumen con corteza en metros cúbicos? Con la función lineal, exponencial y potencial. ¿Cómo harían? Uy, ya. ¿Y ahora? Y no habría que reemplazar el valor de X en la ecuación. Exactamente. Entonces, vamos a hacer la lineal, que es la más fácil, y ahora después vamos a hacer las otras dos. Esto vayan registrando cómo lo hacemos, porque lo vamos a ir haciendo, sobre todo cuando hagamos el inventario. Ustedes cuando empiecen a imaginarse, ¿no? Ahora, ustedes van al campo, hacen parcelas, en cada parcela miden 15 árboles, o sea que se traen por parcela 15 diámetros. A esos diámetros tenemos que calcularles el volumen con una función, en este caso ustedes tienen esta función. ¿Cómo harían? Tienen el parámetro A, tienen el parámetro B de todas las funciones. Vamos a empezar con una función lineal. Sería igual a A. A ver, espérenme un cachito. Sí, pasa. Sí. Ahí está. Sería igual a A más B. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bien, más B por el diámetro. Ujú. Y este ya sería el volumen. Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Si yo ahora, fíjense, si yo acá en vez de 31,7 les pongo, no sé, 27, el volumen se actualiza y ya me está dando el volumen del árbol al cual yo le calculé o le medí el DAP. ¿Se entiende? ¿Cómo Sí. aplica esto? ¿Cómo Sí. haríamos? Hicimos con la lineal el ejemplo porque es la más fácil de escribir, pero ya dijimos que no es la que mejor ajusta. De calcular el volumen lo tendríamos que hacer o con la potencial o con la exponencial, que son las funciones que mejor ajustan.
Sobre todo porque yo usé un DAP grande, ¿no? Esto que decíamos recién. Entonces, ¿cómo escribimos la función exponencial en Excel para que ustedes puedan calcular el volumen? Ponemos igual al parámetro A por la E, sería exponente, y ahí abren paréntesis. Ahora, espérame, no me acuerdo cómo se escribe. Exponente, perdón. Exponente. Sí, tenés razón. Exponente B por el DAP. ¿Lo pudieron calcular? Voy a poner de nuevo la fórmula, profe, porque creo que le Sí. pifió algo. Es A por Sí. es de exponente, abren paréntesis, el parámetro B por el DAP. No sé por qué me dio mal. Ahí lo hago. A mí me da 0,84, ¿no? Pero no sé qué dice. Sí, a mí también me dan menos 0,84, no sé por qué. Bueno, ahí menos no puede ser nunca. Fíjense que estemos poniendo bien los parámetros A y B. ¿Qué parámetro A tienen ustedes? Ah, puse el de arriba, qué tosco. Yo hice lo mismo. No dije nada. Ahí está, ahí me dio. ¿Cuánto les dio? 0,70. Sí, 0,70. Bueno, vieron que es bastante la diferencia, ya no es un decimal, ¿no? Es bastante la diferencia en volumen y tiene que ver con esto que habíamos analizado, que la función lineal en los diámetros grandes subestimaba y bastante, evidentemente. ¿Qué esperaríamos de la potencial? Sí. Sí. Dale, ahora para que quiero terminar con este ejercicio. ¿Qué esperarían ustedes del volumen calculado con la función potencial? ¿Que sea más o menos similar al exponencial o no? Les tiene que dar 0,69, 0,70 por ahí. A ver, vamos a ver. Entonces, lo mismo, igual al parámetro A. ¿Ahí no se modifica cuando queda E a la menos 5? No, lo puedes picar porque es un número. Lo que cambia es la anotación nada más. Ah, bien. Sería A por el DAP elevado a la B. Uy, qué distinto. Ah, no, no tenía que dar igual porque hablábamos de esto con los... claro, habíamos dicho justamente... Sí, justamente habíamos dicho que la potencial también tendía a subestimar un poquitito los diámetros altos. Sí, ahí me dio lo mismo. Bien. O sea que ahora ustedes, si tuviesen que calcularle el volumen a una serie de 20 parcelas en la cual vienen 15 diámetros, más o menos sabrían cómo organizar la planilla y aplicar la función para calcularlo. Sería fácil. Si ustedes tienen una función, tienen los parámetros, es fácil obtener el volumen de los árboles. ¿Sí? Sí. Bien, ese es un poquito el ejercicio que quería que vieran para que ustedes vieran justamente cómo aplica esto. ¿Qué me decías, Alberto, que querías que miremos? Sí. ¿Se acuerdan la tabla que ustedes hicieron con el ajuste manual? Profe, a mí no me dio la cuenta. No sé en qué me sale error, pero no sé cuál es. O sea, Vamos de nuevo. la última. Es Me el pare- parámetro.
Me parece que porque tenés separado el E a la -5, porque a mí me pasó lo mismo y lo junté y me dio. O sea, Ah, pues, junto con la letra, así como está escrito ahí. Ah, puede ser. Sí, a mí me Pero, daba error también. Y lo o sea, junté y me dio. ahora me fijo, ¿no? guarda cuando escribiste este parámetro A. ¿Ustedes escribieron la E como en letra o escribieron el número completo? No, yo escribí la letra y me dio igual. Claro. Escriban, fíjate acá arriba donde te lo estoy mostrando, escribirlo como número, que después Excel solamente automáticamente te va a cambiar la notación. Sí, sí, es que yo hice así, pero me tira error, hice error potencial, no sé qué. Mm. Y puede ser que alguno de los le hayas alguno de los tres parámetros, en vez de poner el separador decimal, tipo, no sé, la coma o el punto que estás usando, lo hayas puesto al revés. O sea, que alguna de las celdas no te la esté tomando como número. No, porque me parece que no me deja. O sea, yo pongo igual, marco la celda de A por DAP, el DAP, y después, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner 2 puntos. Porque no me. elevado, Claro, pero si yo pongo el elevado el del teclado, sombrerito. no, no exponente. Ah, yo estaba poniendo exponente, ahí está. El sombrerito. ¿Ahora te dio? ¿Mauro? Sí, ¿Sí? parece que sí, a ver, ponga el resultado. Pues, 0,58. sí. Bien. Bueno. Ahí vamos a hacer otro ejercicio, así recuperamos un poco lo que hicimos en las otras clases. Voy a poner acá una pestaña. ¿Vieron? Si quieren, miren un cachito de mi pantalla, díganme cómo se ve. Vieron que yo acá le voy poniendo como ya estamos trabajando con tantas cosas, ¿no? Acá tienen 5 gráficos. Vamos a ponerle acá modelos locales. La tabla resumen de los modelos locales. Resumen. No, vamos a poner el resumen nomás. Abran otra hoja con el más. Vamos a ponerle ajuste gráfico, que esto es lo que ustedes hicieron hace 2 semanas, ¿no? La primera clase. Vamos a hacer una ayuda a memoria de lo que hicieron ese día. Así van recuperando los datos. ¿Se acuerdan que les habíamos dado acá? Tenían unos datos. Ah, no, ¿saben qué? Les voy a hacer la ayuda a memoria mejor todavía. Ahí está. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Qué grande. Bueno, ustedes habían, en vez de hacer una línea de tendencia con la planilla de cálculo, habían dibujado una línea de tendencia y 2 líneas que envolvían todos los datos, y después hicieron una tablita que iba de a 2 en 2 y le ponían el volumen. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Sí. esa la ¿Lo tengo tienen a guardada. mano eso? Sí. Sí. Bueno, ¿alguno me lo dicta si lo ponemos acá entre todos? Rápidamente, esto es DAP y volumen. Sí, yo Empezamos el DAP en... los tengo, profe. Dale, dictame primero todos los diámetros. No, empezamos Sí. en 10, ¿no? 10, 10 de 2 en 2 va, hasta Mm. 34. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el 10. Decime el de 20. No, vamos a poner 20, 28, 34. ¿Cuál es el más grande que tenían? 34. Sí, 34. Ah, vamos a poner uno más acá entre el 10 y el 20.
Vamos a poner acá 14 y 20. Dame el volumen. Del 10 es 0,025. De 14, 0,05. De 20, 0,17. 0,17. 0,45 Ujú. y 0,75. Bien. Entonces vamos a poner así. Este es el lab, este es el volumen del ajuste gráfico. Ahí está viendo usted mi pantalla. Sí. Bien. Y ahora vamos a poner el volumen del exponencial. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir, tienen que me voy a traer los parámetros acá, así lo ven. Modelo exponencial. Sería A. Ahora no sé cuál de las dos columnas será. Esperen, disculpen, vamos a hacerlo bien. A y B. Esto es A, esto es B. Entonces, sería A por exponente de B por el DAP. ¿Entendieron lo que hice, Sí. Mauro y Cristian? Sí, yo lo estoy haciendo. Sí, pero espere que tengo que mover los datos porque... Sí, Sí, yo estoy espero. Utilizar, profe, los mismos valores que teníamos antes, ¿o no? Claro, lo que estamos usando son las funciones ahora. Ok. ¿Se entiende? En realidad lo que estamos haciendo ahora es a la función que calculamos, que ajustamos analíticamente con la planilla de cálculo, vamos a calcular el volumen para un diámetro, así ustedes comparan qué tan fino es su arte gráfico. ¿Cómo van? No, acá estoy. Bien, bien. Romy, ¿puedes mostrar la fórmula? Sí. Ahí puse las dos, ¿no? Estas son las funciones. Acuérdense siempre parámetro A, parámetro B. Y lo que hice yo acá es lo siguiente. Si quieren, mírenlo todo ya de una. Ah, sí, avísenme cómo yo lo veo perfecto, entonces ustedes me tienen que avisar. Sí, pero igual si le haces doble clic a la celda, creo que te muestra Sí, la fórmula. ¿lo ven bien ustedes? Sí, ahí se ve bien. Bueno. El exponencial, por eso está bueno a veces poner la celda con la ecuación, porque a veces uno se puede confundir. El exponencial es igual a A, que es el parámetro A, por E, que se escribe exponente, abren paréntesis, y ponen B por
el diámetro. Acuérdense que X es el diámetro. ¿Yo qué hice? Para poder arrastrar hacia abajo y que me queden fijas las dos celdas de los parámetros, ¿saben para qué sirven los signos pesos? Acá en la fórmula. ¿Se los explicaron en algún...? Era para que algo que no se corra o algo así, no me acuerdo. Exacto. Yo lo que quiero es que cuando yo arrastro esto hacia abajo para calcular el volumen de todos los diámetros, estas dos celdas donde yo tengo los parámetros queden fijadas, que no se me corran hacia abajo. Entonces yo tengo que fijar la celda del parámetro A, que es la que aparece en azul, y la celda del parámetro B, que es la que aparece en rojo, y para eso le pongo pesos, pesos. Peso en la fila y peso en la columna. ¿Se entendió? Sí. Mauro, ¿cómo venís? Ya, ahí lo hice, profe. Perfecto. Lo de todos los valores. Y no dejo fijado el DAP, porque justamente cuando yo arrastro, quiero que vaya calculando el DAP de cada uno de los DAP que tengo en esa lista. Avísenme, cuando terminen. ¿Cómo vienen? Yo ahí lo terminé. Yo escucho todos los clics, así que están a pleno, pero no sé También cómo lo vienen. terminé. Bien. ¿A todos les dio más o menos lo mismo que lo que estoy mostrando acá? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Yo en principio lo que les digo es que para haber dibujado con el mouse en el Big Blue Button online y a distancia y habiendo hecho dibujitos de todos colores, no ajustaron tan mal, ¿no? Vamos a hacerlo, por ejemplo. Vamos a poner diferencia. Vamos a poner, para que tenga, con el exponencial vamos a hacerlo nada más, pero esto sepan que lo pueden hacer con los dos, ¿no? Con las dos funciones. Y diferencia porcentual con el exponencial. Entonces lo que tenemos que tener en claro es que tomamos a uno, o sea, cuál resta con cuál, ¿no? Vamos a decir, vamos a restar el ajuste gráfico menos el volumen que ustedes sacan con el exponencial. ¿Sí? ¿Ahí están viendo? Sí. Bueno, antes de sacar la diferencia porcentual, vemos que no habría por lo menos con estos 5 datos, no habría una tendencia a subestimar o a sobreestimar. Hay algunos negativos y algunos positivos, ¿no? Como que es homogénea o aleatoria la diferencia, ¿no? ¿Así se dice, Alberto? Ayúdame. Uh-huh. Y si quieren hacer la diferencia por cada uno, sería, nosotros restamos sería la diferencia. Esto dividido ¿Cómo el sería, exponente. profe?
Ves que es la diferencia más chica. Si tuviésemos que hacer un promedio, diríamos que tienen, no sé, un 10% de diferencia entre lo que ustedes dibujaron y lo que calculamos analíticamente. Ahí les pongo si quieren para que vean cómo está calculada la diferencia porcentual. ¿Me entienden más o menos cómo estamos operando con las funciones? ¿Por qué uno ensaya distintos modelos? Acá trabajamos con los dos que ajustan mejor. Ya fíjense que el modelo lineal lo descartamos. Esto evidentemente no ha ajustado tan mal. Este me lo guardé de acuerdo. Sí, decí que no le pusieron una dedicatoria, pero bueno. Profe, ¿cómo hago para sacarle los decimales? Porque tiene una re banda y no me gusta que tenga tanto. Como que queda re Bien. feo. Para sacar decimales, mira, ¿ve estos dos iconitos que están acá? Que estoy señalando. Sí. Hay uno que dice añadir decimal y otro que dice eliminar decimal. Le mando nomás clic. Y ahí le mandas clic y va sacando, 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 sacando. Guarda que te puede explotar la compu. Oh, ¿a cuánto le saco? Sí, al principio te va a hacer un numeral, seguí dándole clics hasta que empiecen a desaparecer. Andá guardando, Mauro, por favor. Vayan guardando todos, pero es que ya tuvimos uno que colapsó. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. ¿Bien? ¿Están como para hacer la función estándar y cortamos por hoy? Hagamos. Bien, esa es la Sí, sí, perdón, que estaba sacando los decimales, profe, y no quería que se lague la compu, ¿no? Ahí quedó más lindo, ahí quedó más lindo. Bueno, entonces, para no llenar esta hoja, para que les quede más ordenada la planilla, sobre todo acuérdense que esto después lo van a usar para el informe y más adelante lo van a usar para estudiar y rendir el final. Así que esto traten de tenerlo más o menos ordenado. Vamos a crear otra hoja y le vamos a poner función o modelo estándar, así les queda igual. Y en esta hoja nueva, copien la base de datos o los datos originales. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora o están viendo...? Sí, se ve tu pantalla ahora. Bien. Copien los datos, ponen copiar y van a la nueva hoja que crearon para hacer el modelo estándar y le ponen pegar. Yo no le puse las observaciones, pero no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada, es más, si los vamos a sacar así les quedan. Bueno, ¿cómo era entonces? ¿Cuál es la diferencia entre una función estándar y una función local? Que la local trabaja con una sola entrada y la estándar con dos. Bien, ahí estoy haciendo zoom, la función estándar. Oh, esto está mal, miren. Con el DAP y la altura, no DAP cuadrado. Esto está mal. El X va a ser DAP al cuadrado por la altura. Sí. ¿Sí?
Entonces tenemos que crear esa variable DAP al cuadrado por la altura, que no la tenemos Ujú. en la planilla. Tenemos, sí, el dato de altura, el dato del DAP, Ah, y no tenemos el DAP al cuadrado por la altura. Entonces vamos a crear acá una columna. Es más, si quieren hagamos algo, porque acuérdense lo que yo les decía de las variables que tienen que estar una al lado de la otra. Inserten una columna a la izquierda del volumen. Pónganle el nombre a la columna DAP al cuadrado por altura o el nombre que ustedes quieran. No, por eso, el nombre que ustedes lo puedan interpretar después. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el DAP por la altura. Y lo arrastramos y lo calculamos en todas las filas. ¿Solo DAP? ¿No hacemos el DAP al cuadrado? Uy, tenés razón, me equivoqué yo. El DAP al cuadrado. Bien, están atentos ahí. DAP al cuadrado por la altura y lo arrastramos hacia abajo. ¿Y ahora qué se les ocurre que tenemos que hacer? Y ahora no me acuerdo cómo era la ecuación, pero ese era el valor, uno de los valores que necesitamos acá. En realidad ahora esto, DAP al cuadrado por la altura, va a ser X. X. Y el volumen sigue siendo Y. ¿Sí? Entonces cuando graficamos, vamos a hacer lo mismo, vamos a graficar un diagrama de dispersión, pero en vez de usar el DAP o el logaritmo del DAP como veníamos trabajando, vamos a usar DAP al cuadrado por altura versus el volumen con corteza. Entonces hacemos un gráfico de dispersión y en los elementos del gráfico vamos a poner el título, función estándar, bien. Y en el subtítulo, dejémoslo para después, así probamos, vamos a ver cuál ajusta. Bueno, no, pónganle función lineal, modelo lineal. Vamos a seguir la misma lógica con la que veníamos trabajando antes. En el eje X, ¿qué vamos a poner? DAP al cuadrado por la altura. Exacto. Siempre es bueno poner las unidades, porque el DAP, fíjense que entró en centímetros y la altura la entramos en metros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hagamos nuestra función, y si alguna vez la función la tenemos que usar, o sea, tenemos que pasar a alguien, ese alguien tiene que saber que en esta función el DAP entra en centímetros y la altura entra en metros. Bien. Ahí está. Cambió totalmente, ¿no? La distribución de los datos. Sí. Vamos a poner acá. Bueno, y ahora lo mismo que recién, vamos a probar una línea de tendencia. Insertar línea de tendencia. Vamos a probar la lineal primero. Y lo mismo, que nos muestre la ecuación y los parámetros. ¿Qué pueden decir de esta función estándar o este modelo estándar? Como que los valores más pequeños están todos muy juntitos sobre la línea y después se disparan para cualquier lado. Se Como que se disparan. reseparan.
Sí. Esto puede verse a varias cuestiones. Fíjense, por ejemplo, estos dos pares de datos, ¿no? Ahí miren un cachito de mi pantalla. Este y este que estoy señalando. Si ustedes se fijan, están prácticamente a la misma altura en el eje X, ¿no es cierto? Sí. Pero uno tiene un volumen y el otro tiene otro volumen. Quiere decir que hay mucha dispersión. Probablemente pueda ser porque tenemos un DAP, que no sé qué DAP será, ¿no? A esta altura de 10.000 en la combinación, pero un DAP que pueda tener dos alturas distintas. Eso puede pasar, que un mismo DAP de un árbol tenga un diámetro con una altura y otro árbol tenga el mismo diámetro y sea más alto, ¿no? Ah, es un error eso. Exacto. Perdón, tenés razón. Exacto. Sí, tenés razón, perdón, me confundí. ¿Se entendió? Lo repetimos, si no. No, pueden repetir sí, eso último. Fíjense, estos dos puntos son los más evidentes, pero pasa en todo este conjunto de datos. Que para un mismo DAP y una misma altura, ¿sí? Porque el eje X en este punto representa un DAP y una altura que están multiplicados. Hay dos árboles que tienen volúmenes completamente distintos. Ah, ahora entiendo, ahora entiendo. Entonces, la variable que nos está quedando fuera, que no estamos incluyendo en este modelo, que es la que podría responder porque hay tanta variabilidad, es la forma. En pinos. Claro. Sí, sí, se entiende. Hmm. Hmm. Claro. Sí, estamos por ahí. Sí, igual se entiende lo que quiere decir. Se entiende. Hmm. Vamos a probar con una sola prueba más, que es
la línea de tendencia potencial o exponencial para ver si ajusta un poco mejor, pero más o menos se ve que no va a ajustar mucho mejor. Pero para que ustedes lo vean, si quieren directamente, ya que se pusieron cancheros, ustedes pueden copiar el gráfico y pegarlo. Exactamente. Claro, está muy disperso. Vamos a probarlo para que lo vean, pero bueno, aparte se han dado cuenta ahí está. Ahí probé una exponencial y fíjense que el R cuadrado todavía es más bajo. No, si ese te hace el 77 era una porquería, ¿no? Eso es lo que no había dicho en estadística, profe. Sí. Si los modelos daban así, no, cualquiera. Sí. Sí. Lo que está pasando también es que para elaborar una función estándar, 37 datos son muy poquitos. Capaz que si hay que ampliar el rango, ya antes hablábamos del rango de diámetros, ¿no? Pero ahora estamos hablando de rango de alturas y de diámetros y la combinación. Entonces, 37 datos son muy pocos, es muy difícil que ajuste bien un modelo. Que de hecho es la realidad prácticamente de esta base de datos. Ah, ah, acá en el resumen que habíamos hecho, esto lo voy a borrar, vamos a sacar las pinturitas. Agreguen en el resumen, pongan acá función estándar y elijan una de las tres, probablemente sea la lineal la que ajuste mejor, viendo esa tendencia, ¿no? No terminé de probar la potencial, pero probablemente sea la lineal. Y hagan lo mismo, escriban los parámetros de resumen, y acá va a ser importante que pongan en las observaciones lo que acabamos de decir, que hay muchísima dispersión en los datos, sobre todo a diámetros mayores en los árboles más grandes, ¿no? De mayor Yo altura hice y la diámetro. potencial y es más o menos parecida a la lineal, como que se curva un toque, pero más o menos. O sea, bueno, sí, eso, bueno, yo para que no trabajen tanto, pero elijan una de las tres de estándar. Acuérdense que X va a ser el DAP al cuadrado por la altura, y bueno, hagan lo mismo, escriban el R cuadrado los parámetros y hagan la observación, que es importante en este caso porque hay mucha dispersión en los árboles grandes. Sí,
Y el 100, porque va a ser dos puntos nada más. No puede ser. Ajá. Ahí los estoy ajustando los puntos al 100%. Sí, sí, se entiende, profe. Fíjate, fíjate que ahí lo hice. Ahí puse dos datos. No sé si lo están viendo. Y si yo ahora le agrego otro dato, ahí le puse. Claro, ya empieza a ser 98 el R4. Sí, Eso guió cualquier. bueno, lo estoy inventando, tratando de que tenga algo de lógica, pero bueno. Mm. Mm. O sea, hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que cubre cualquier situación de altura, con lo cual yo podría aplicarla en cualquier sitio. Esa sería la ventaja. ¿Y la desventaja? Tiene que ver con algo más operativo. Claro, tenés que calcular, calcular no, tomar los datos de la altura. Bueno, creo que por hoy esto ya está. Guarden, fíjense que tengan entonces todos los gráficos, esta tablita de resumen. ¿Qué más? Bueno, hicimos la comparación con el ajuste gráfico, pero de esto lo más interesante es que ustedes empiecen a operar con las funciones y puedan empezar a comparar. Mañana lo que vamos a hacer es, vamos a analizar un poco la función estándar de Andelmatten para que ustedes vean cómo se lee y cómo la podemos aplicar. Y también la vamos a usar para calcular el volumen y ver qué tan distinto nuestra función da. Y vamos a trabajar después ya en la última parte con, ahí Alberto por ahí toma la posta, vamos a ver lo de StatGraphics online, que ellos tienen acceso. Sí.
Así que para mañana la única tarea que tienen es traten de acomodar algo, si les quedó en la planilla algo por acomodar, si no se atrasan, esto lo digo más que nada por ustedes, y lean, y si no, primero traten de descargar el trabajo del Maten que está en la PEDCO, si es que la PEDCO anda y me voy a fijar, y traten de pegarle una Sí, yo lo miradita. tengo ¿no? estudiando. Está, bueno, descárguenlo y péguenle una miradita, no se lo tienen que estudiar, pero sí mírenlo y léanlo, aunque sea por encima, para que vean de qué se trata, que mañana lo vamos a mostrar un poquito. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Si querés puedes dejar de grabar, Alberto, si se pueden expresar con, con más tranquilidad.